que regresemos a tiempo aquí al auditorio y seguir las actividades del día, que como ya había comentado al inicio. ¿Sí se me escucha? Para no estar acá porque me tapa el monitor. La intención de esta reunión es hacer una especie de introducción a la comprensión, primero, al conocimiento, la comprensión del Plan Único de Especialización, que se dice muy sencillo, un plan de estudios de posgrado, como cualquier otro plan de estudios, pues tiene una estructura, tiene una organización, tiene un porqué. Entonces, ese es el propósito de la reunión, que ustedes se enteren desde la opinión, desde el punto de vista de esta subdivisión de medicina familiar, que es una subdivisión especializada en posgrado para atender exclusivamente la especialidad de medicina familiar. Es un privilegio que no tienen otras especialidades. Este es un privilegio único en la Facultad de Medicina, que una especialización, que es esta, medicina familiar, tenga un área académica específica para planificar, supervisar y evaluar el plan de estudios de esta especialidad. Eso es un privilegio para todos nosotros, tanto para alumnos como para docentes, que tengamos en la facultad. Es una de las pocas universidades en el país que tiene un área académica especializada en esta materia, en medicina familiar. En otros países, esto es lo común, pero no es lo común en México, que las universidades tengan un área académica dedicada a esta especialidad. Yo voy a hacer una panorámica muy general de lo que es el plan de estudios, pero mis compañeros, a continuación, entrarán a detalles muy concretos del propio plan. Y lo primero que quisiera decirles a ustedes con respecto a nuestro plan de estudios es que, déjenme ver dónde está la tecla para mover el avance. Ahí está. Este es un plan de estudios que fue diseñado. Esta versión que están viendo en la pantalla es la versión del plan vigente. Esta versión fue diseñada hace casi 5 años, con un diseño muy peculiar porque es diferente a otros planes de estudio de las 78 especialidades que tiene esta facultad. Esta facultad avala programas académicos de 79 especialidades, no sé si ahora ya son 80, pero bueno, es un número muy grande, muy importante de especialidades que se desarrollan en el país, avaladas por esta universidad a través de 78 programas académicos, o casi 80, porque el año pasado se autorizó 1 o 2 especialidades más por el Consejo Universitario. Nuestro plan académico es diferente. ¿En qué sentido? En que tiene un diseño basado en competencias profesionales. Esta palabra, nueva para muchos de nosotros y seguramente para ustedes también, implica un cambio en el paradigma educativo de la educación en general, pero de la educación superior en particular. Las universidades actualmente, sobre todo las de países europeos, de hecho, todos sus planes son por competencias profesionales, y en Norteamérica también. En América Latina hemos avanzado un poco más lento que en el resto del mundo, al menos de este continente europeo y de Norteamérica, porque el desarrollo de competencias profesionales a través de planes de estudio es relativamente nuevo para nosotros, pero en otros países tiene ya cuando menos 3 décadas, 30 años. Pero en México, uno de los primeros planes, no estoy seguro que sea el primer plan, por competencias en medicina, fue el de esta universidad. El plan de estudios de la licenciatura de médico general de esta facultad, de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM,
se desarrolló, se empezó a implantar a partir de 2010. Pero eso fue en la licenciatura. En el posgrado no se había dado el salto cualitativo de un programa diseñado por objetivos y desarrollado a través de solución de problemas a un programa desarrollado por competencias. Entonces, esa es la peculiaridad de su plan, que es distinto al de las demás especialidades hasta el momento en esta universidad. Y esto es un reto para ustedes y también para los docentes. Para los docentes también, porque implica tratar de desarrollar a lo largo de 3 años competencias profesionales que no son más que tareas concretas que un especialista, en este caso de medicina familiar, tiene que hacer en la práctica diaria. Las competencias es el conjunto, o solamente pueden ser demostradas, puestas en práctica, siempre y cuando uno tenga los conocimientos en primer lugar. Pero no basta tener conocimientos. El conocimiento permite hacer cosas, pero las cosas que se hacen están basadas en el conocimiento que uno ya adquirió. Entonces, no solamente basta conocer, sino también hay que hacer. Y hay que hacerlo bien. Y para hacer las cosas bien se requieren muchas horas de práctica. Se puede atender un parto, pero no necesariamente se puede atender bien, con calidad, con calidez, con el mejor conocimiento posible. Y aparentemente atender un parto es sencillo, pero no lo es tanto, si se quiere atender correctamente. Entonces, este es un ejemplo de las competencias que hay que adquirir. La competencia para atender un parto de evolución normal, digamos, eutóxico, es una competencia concreta. Pero así como esa, hay otras muchas, cientos de competencias que debe manejar el médico familiar. Bueno, por lo menos de lo que más frecuente ve el médico, pues estaríamos probablemente hablando de la consulta frecuente en medicina familiar, por lo menos de 30 cosas muy frecuentes en la consulta. Un ejemplo, la atención del parto, aunque en el sector salud no nos los exija, que los médicos familiares atiendan parto, lamentablemente no es una exigencia para el médico familiar, porque ahí nos maniatan en el sistema de salud mexicano para atender partos, pero tiene uno que saberlo hacer, porque no esperaríamos que ustedes solamente se desempeñen en el sector público, que es el que nos maniata para atender el parto. Ustedes pueden desempeñarse libremente en la práctica privada, en el sector privado o en su propio consultorio, y ahí probablemente ustedes tendrían que atender partos y ojalá lo hagan y que lo hagan muy bien. Esta es una competencia concreta del médico familiar. La atención del parto. Si se le exige al médico general, ¿por qué no se le va a exigir al médico familiar? Tiene que tener capacidad para atender correctamente un parto. Pero igual tiene que estar capacitado y con la competencia suficiente para atender a un paciente diabético, diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Con o sin complicaciones. El seguimiento lo tiene que hacer el médico familiar. Y entonces, ustedes tienen que desarrollar esas competencias para ejercer la medicina familiar. Entonces, esa es la peculiaridad de este plan. El plan, yo espero que se vea un poco, pero no se preocupen porque ahí ustedes lo pueden consultar en la página web, ahí está en la parte inferior del lado izquierdo para ustedes, la página web donde pueden entrar a nuestra página de la subdivisión y ahí está el plan de estudios. Ahí lo pueden ver. Y lo tienen que revisar desde el inicio, desde hoy. Quien no lo haya hecho, por favor, métase a ver lo que le espera en los próximos 3 años, ¿verdad? Porque, pues, sería como meterse una carretera sin guía, una carretera que uno no conoce y no lleva un mapa, pues está uno perdido, ¿no? Se puede ir a cualquier lado. Este es el mapa de ruta para ustedes a lo largo de los 3 años. Y es muy sencilla la estructura, porque el plan tiene solo 4 cosas en cada uno de los
3 años. Tiene 3 seminarios y una práctica médica, nada más. Los 3 seminarios son el seminario de atención médica, que es toda la parte cognitiva y práctica relacionada con la práctica clínica del médico familiar. La atención de la enfermedad, pero no solamente la atención de la enfermedad, sino también las prácticas que permiten que la población viva más años en forma sana, más años de vida saludable y que tenga menos años vividos con discapacidad. Ese es el gran reto del médico familiar. Hacer que la población, que su población, porque ustedes son los únicos médicos, es otra peculiaridad del médico familiar, que tenemos una población concreta que atender, a diferencia de otros especialistas. Los demás especialistas no tienen una población adscrita. El médico familiar sí. Y esa es una gran ventaja, porque ustedes saben y deben conocer a su población. El médico familiar que no conozca a su población está perdido, pero más perdida está su población, porque no tiene un médico que le cuide su salud. Tiene un médico que le va a atender episódicamente enfermedades. Y esa es una parte muy importante de la práctica de cualquier médico, la atención de enfermedades. Pero el médico familiar está obligado a cuidar la salud y a prevenir la enfermedad y a detectarla oportunamente para empezar el tratamiento lo más tempranamente posible y ofrecerle una expectativa de mejora o de curación o de control adecuado a sus pacientes. Entonces, el seminario de atención médica es el seminario que les va a dar la parte cognitiva de esta práctica del médico familiar, tanto en la enfermedad como en la salud. Es el seminario de atención médica. El otro seminario es el seminario de investigación, que les va a dar una herramienta general, que es la metodología de la investigación, para que ustedes, cuando egresen y a lo largo de la formación, empiecen a practicar la aplicación del método científico con todas sus etapas. Porque creo que el médico familiar tiene que generar conocimiento, no solamente tiene que consumirlo. Ustedes, a lo largo del tiempo, con la experiencia que vayan teniendo, pueden ser productores de conocimiento nuevo que mejore la práctica del propio médico familiar. Y para poderlo hacer, pues hay que aprender el método científico, así como tienen que aprender el método clínico para atender a enfermos, tienen que aprender el método de investigación para poder generar conocimiento. Y también para poder ser críticos y leer artículos que valga la pena leer y desechar, digamos, los artículos que no tienen mucho aporte en cuanto al conocimiento o a la evidencia científica. Y eso es el seminario de investigación. Después, el tercer seminario, decíamos que eran 3 seminarios, el de atención médica, que es la parte orientada a la clínica y al cuidado de la salud, el seminario de investigación y el tercer seminario es el de educación, que también les va a dar herramientas de la metodología pedagógica, de la práctica educativa, porque el médico familiar tiene que educar a la población que tiene a cargo. Tiene que generar en la población una cultura de la salud. Y para generar una cultura de la salud en la población que tiene a cargo el médico familiar, tiene que ser un educador. Tiene que practicar la educación, pero con una población, ¿verdad? De hombres, mujeres, niños, ancianos, etcétera. Y entonces tiene que estar capacitado para planear prácticas educativas para educar a su población y que esta población se empodere de los conocimientos que le permiten conservar su salud, que le permiten el autocuidado de su salud, a través de prácticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades. Por eso es importante también el seminario de educación. Estos son los 3 seminarios. El de educación, el de atención médica,
el de investigación y el de educación. Y la cuarta, digamos, gran materia de su plan de estudios es el trabajo de atención médica, que es la parte práctica, donde tienen ustedes que estar ya con pacientes tratando de aplicar los conocimientos que les da el seminario de atención médica, el seminario de investigación y el seminario de educación. Entonces, la parte práctica está dada por esa cuarta gran asignatura que es el trabajo de atención médica. ¿Qué es lo que más les va a llevar el tiempo? Creo que el 90% va a estar dedicado al trabajo de atención médica, ¿verdad? Al trabajo de atención médica, que es la práctica con pacientes en los servicios, 4 meses cada año de los 3 años de la residencia, son práctica como médicos familiares en consultorios de médicos familiares. El resto del tiempo de los 3 años, los siguientes 8 meses, son para que ustedes tengan práctica médica en otros servicios que tienen que ver con la medicina familiar, como medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía, urgencias, ¿verdad? Esto es lo que tienen que hacer y yo esperaría que también prácticas de salud pública, porque se requieren prácticas de salud pública para poder adquirir la competencia para atender a la población. Entonces, ese es el programa y va a ser explicado con más detalle por sus profesores titulares y también en esta sesión por compañeros de la propia subdivisión que se encargan de ver áreas específicas del programa académico en general. El propósito del programa académico en síntesis es capacitarlos para que el médico familiar sea capaz de proporcionar atención integral y continua a las personas y a la comunidad y a las familias también. ¿Y qué es la atención integral? Bueno, pues no es tan fácil definirla, pero aquí están algunos elementos que ayudan a comprender lo que es la atención integral. La atención integral es la atención biopsicosocial, para empezar. No puede ser una atención biologicista, ni tampoco psicologista, ni sociologista, sino tiene que ser una mezcla de todo ello. Porque el ser, pues, es un ser biopsicosocial. Entonces, tenemos que estar capacitados para dar una atención biopsicosocial a personas, sí, a individuos, pero también a familias y a también atender con este mismo enfoque biopsicosocial a la comunidad. Entonces, a individuos, familias y comunidades, mediante acciones de promoción de salud, de prevención de la enfermedad, de atención, de diagnóstico, tratamiento, control, seguimiento y rehabilitación y también de cuidados paliativos cuando son necesarios. Eso es integral, desde la promoción hasta la rehabilitación y los cuidados paliativos. Eso también es integral. Entonces, es integral porque es biopsicosocial, es integral porque se enfoca al individuo, familia y comunidad, y es integral porque pues se hace mediante acciones que siguen el esquema de la historia natural de la enfermedad. Por eso es integral también. Pero también es integral porque la atención es a lo largo del ciclo de vida de las personas. A lo largo del ciclo de vida de las personas, desde que nace hasta que muere. Y también a lo largo del ciclo de vida de la familia. La familia como organismo social tiene su propio ciclo de vida igual que los individuos. Entonces, a lo largo del ciclo de vida de las personas, pero también a lo largo del ciclo de vida de las familias. Por eso también es integral. Y también es integral porque no se trabaja solo, se trabaja en equipo, con otros profesionales, que son igualmente necesarios para la atención integral de las personas, familias y comunidades. Se trabaja con la enfermera, con la dietista, con el psicólogo, con el odontólogo, con la trabajadora social. El médico familiar no puede trabajar solo, tiene que dar un trabajo en equipo. Y por eso las instituciones hacen un esfuerzo
por crear equipos de atención primaria de la salud, donde el médico familiar es parte de ese equipo y hay que aprender a trabajar en equipo desde la residencia. Yo esperaría que en sus sedes hagan esa práctica de educación y práctica interprofesional, que se eduquen junto con sus colegas de otras profesiones y que también practiquen la medicina junto con esos colegas. Es la forma de atender bien al paciente. Si no, se vuelve uno mezquino, pensando que uno puede resolver el problema del paciente cuando no es así. Uno tiene que ser más modesto y decir, estos son mis límites y tengo que colaborar y trabajar en equipo con otros para darle todas las oportunidades que tiene el paciente. Si no, le estamos restando la posibilidad de una atención integral al paciente porque el médico, el propio médico, no es capaz de manejar los recursos que la institución le pone y que a veces no maneja el médico porque no sabe trabajar en equipo. Esta es la atención integral. Y pues esquemáticamente se presenta de esta manera. Aquí está resumido en este esquema, pues lo que yo he comentado. Y pues esto es lo que se trataría de hacer para que den esa atención integral a lo largo del ciclo de la vida, de las etapas de la vida de un individuo, desde la etapa prenatal hasta la vejez, y también a lo largo del ciclo de vida, desde que la familia se forma, como quiera que sea. Ahora la familia ya no es el prototipo de la familia tradicional, hay muchos tipos de familia y hay que aprender a trabajar con todos los tipos de familia que actualmente tiene nuestra sociedad cada vez más cambiante. Bien, esto es pues lo que se espera que el plan de estudios le aporte a ustedes como competencias para poder proporcionar este tipo de atención. Ahora, para poder desarrollar estas competencias, ustedes tienen que manejar marcos teóricos y metodologías. Los marcos teóricos que tienen que manejar para dar este tipo de atención integral son 3 modelos teóricos que explican, uno de ellos, la salud, otro de ellos, la enfermedad, y otro de ellos, la práctica a través de un modelo de atención. Estos son los 3 modelos en los que se basa la práctica del médico familiar. El modelo de historia natural de la enfermedad, que nos ubica claramente en los momentos en los que puede intervenir el médico familiar. Desde la promoción de la salud en el periodo prepatogénico y la prevención de enfermedad, la atención de la enfermedad en el periodo patogénico y la rehabilitación una vez que se resuelve el problema o el control en los problemas que no tienen solución o que no son curables, como la diabetes y la hipertensión, en los que no se puede curar, pero sí se puede controlar y retrasar la aparición de complicaciones, de discapacidades y también la muerte anticipada, en la que se pierden años de vida que potencialmente se podrían vivir si el paciente tuviera buen control. Este es el gran mérito del médico familiar, de que este modelo le sirve para hacer esas acciones. Pero también ese modelo que explica la enfermedad tiene por contraparte un modelo que explica la salud, donde hay varios enfoques. Desde el enfoque biologista, ¿verdad? Bueno, antes del biologista fue el enfoque mágico y religioso, hasta lo más contemporáneo, que es el modelo de los determinantes sociales de la salud, que ustedes tienen que aprender. Porque si no se modifican los determinantes sociales de la salud, es imposible modificar la carga de la enfermedad. Es imposible si no se modifican los determinantes sociales de la salud. Y en esa modificación de determinantes tiene un papel clave el médico familiar. Es la única práctica y el único especialista que tiene más posibilidades de impactar en los determinantes sociales de la salud. No pienso que en todos, y es imposible porque son complejos, pero sí de los médicos, es el único que tiene más cercanía con los determinantes sociales de la salud. Y es el único que podría hacer mayor beneficio con este enfoque de salud
a su población, la que tiene adscrita, que ustedes van a tener, pues yo diría que alrededor de 2.500 o más de población que está a su cargo. La salud de esa población está a cargo de ustedes. También el cuidado de la enfermedad, la atención, pero el cuidado está a cargo de ustedes, de nadie más, de ustedes y del equipo de salud que está trabajando en las unidades con ustedes. Y esa es la responsabilidad de uno. A uno le deberían de pedir cuenta por la salud de esa población. Entre más saludable tenga a mi población, creo que soy mejor médico. Ese debería de ser el incentivo para el médico familiar, que tendría que evaluarse por desempeño y por resultados. Es un cambio que tienen que hacer las instituciones de salud, que es un cambio que ya han hecho otros sistemas de salud y por eso los indicadores de salud en otros países son mejores que los de México, porque hay ese enfoque, Nuestra población sigue enferma porque no hemos cambiado el modelo de atención del médico familiar, nos hemos anquilosado y tendremos que transformarlo. Eso requiere investigación en medicina familiar para ver los modos y las formas de cómo cambiar el modelo de atención para poder contribuir a una reducción de la carga global. Además de los modelos explicativos de la salud y la enfermedad, pues tenemos un modelo de atención. Este modelo de atención que aparece a la derecha, allá en el extremo superior derecho, es el modelo de atención predominante hoy día en este país. Es el modelo Más Bienestar, que es modelo de atención a la salud para el bienestar, que es un enfoque integral, que es un enfoque que maneja el IMSS con otro nombre, MAIS, modelo integral de salud, MAIS, modelo de atención integral en salud, así le llama el IMSS, pero ese mismo modelo se transformó con el lenguaje del último sexenio, el lenguaje sanitario, a un modelo que se conoce como MAIS, como Más Bienestar, modelo de atención a la salud. Lo tienen que conocer, porque sería absurdo que uno esté trabajando en el sector salud y no conozca el modelo de atención en el cual uno está colaborando. Además de estos modelos teóricos explicativos de la salud, la enfermedad y la atención, hay 3 metodologías que tienen que dominar ustedes. 3 metodologías. El método clínico, que les permite dar atención individual durante la enfermedad. Para eso es este método. No es para atender sanos, sino que es para atender enfermos. ¿Verdad? Pero también tiene que dominar otro método de análisis, donde la unidad de estudio ya no es el individuo enfermo, sino la unidad de análisis es la familia. Y es un método de estudio de la familia. Se dice que somos médicos familiares. Bueno, un médico familiar tiene que saber estudiar una familia, no como psicólogo, sino como médico familiar. ¿Sí? Porque el psicólogo también, el terapeuta familiar, estudia familias, pero nosotros no somos terapeutas familiares. Por lo menos en esta etapa de su formación, no pretenderíamos que salgan como terapeutas familiares. Es imposible. Eso es una cosa distinta, tiene otras competencias, pero el médico familiar sí tiene que estar capacitado para estudiar a una familia, los daños a la salud de una familia y cómo abordar esos daños familiares desde la perspectiva del médico familiar. Pero además, tiene que dominar un método de estudio, de diagnóstico y manejo familiar como médico familiar. Pero también otro método que tiene que dominar es el método de la salud pública. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una población a cargo, que es 3,000 personas que están a su cargo, para poder tener una panorámica ya no de un individuo, ya no de una familia en aislado, sino de la población que tienen a cargo, tienen que dominar otro método, que es el método de la salud pública. Por eso es necesario y por eso tienen salud pública en su plan de estudios. Quien no maneje estos métodos, pues también está perdido. Tiene que manejarlos porque no pueden estudiar su población si no manejan los conocimientos y la metodología de la salud pública en general
y tampoco pueden ser médicos que atiendan familias porque no pueden estudiarla con una metodología práctica, sencilla, pero que les permita tener una panorámica de cuáles son los daños a la salud familiar, de nivel familiar, y cómo se pueden abordar esos daños como grupo social, como familia. Entonces, eso es lo que esperemos que ustedes lo puedan aprender en la residencia. Y bueno, no es una inspiración divina nuestro plan de estudios, resulta de un conjunto de conocimientos y de lecturas de la bibliografía, de intercambios con otros docentes del país y de otros países, de cómo hacen la enseñanza de la medicina familiar. Y bueno, es a partir, tenemos un marco general, digamos que a nivel global, que es el marco que da la Organización Mundial de Médicos Familiares, que surgió en 1972, WONCA se llama, que quiere decir Organización Mundial de Colegios, Academias y Asociaciones de Medicina Familiar. Así surgió con ese nombre, ahora ya cambió, ya no se llama con todo ese nombre muy largo, es simple y sencillamente Organización Mundial de Médicos de Familia o Médicos Familiares, que afilia a 500,000 de médicos familiares y a 130 organizaciones académicas de 130 países más o menos, y es una organización que surgió en 72, y aquí en México hicimos el primer congreso de WONCA en 1974. A mí me tocó cuando era residente estar de chícharo, de ayudante ahí en el congreso de WONCA, pero fue un congreso exitoso, buenísimo, reunió a 5,000 personas en este país y fue fabuloso. Ahora hay pues cada cierto tiempo estos congresos mundiales, y esta asociación propone 6 competencias que están aquí en esta lámina, y las leo rápidamente. Las competencias que tiene que tener un médico familiar en cualquier parte del mundo. Este es el marco de WONCA, mas no significa que cada país lo adopte tal cual. Lo toma como referencia y cada país le hace sus adecuaciones de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su sistema de salud, etcétera, ¿no? Entonces, las 6 competencias que propone WONCA dice enfoque integral. Esa es una competencia. El médico tiene que tener enfoque integral. Ya lo dijimos en la lámina anterior, ¿no? La atención integral. Tiene que tener atención centrada en la persona, no en el enfermo. Ojo, atención centrada en la persona significa ver a la persona no siempre como enfermo, sino como persona, que es una persona que puede estar sana y tengo que verla como sana y cuidar su salud. Entonces, atención centrada en la persona, no es en el enfermo. Tiene que tener un enfoque global en cuanto a que tiene que conocer el médico familiar la panorámica global, por ejemplo, del perfil demográfico y del perfil epidemiológico de su población. El médico familiar tiene la obligación de conocer el perfil demográfico de su población, de sus 3,000 personas. Tiene que conocerse la pirámide de población de sus 3,000 personas. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? ¿De qué grupos de edad? ¿Cuáles son sus factores de riesgo de esa población que tiene uno a cargo? Ese es un enfoque global. Y además del perfil demográfico, tiene que conocer el perfil epidemiológico de su población. Saber de mis 3,000 personas qué proporción tengo de diabetes en mi población. La nacional, pues la nacional es del 10-12%, pero mi población tiene esa proporción, la que yo tengo 10% de diabéticos, o tengo más, o tengo menos. ¿Y de qué depende? La proporción de hipertensos en la población nacional de este país es de 20%, pero mi población, la que yo tengo a cargo, ¿el 20% son hipertensos? No lo sé. Solo lo puedo saber si tengo el conocimiento del perfil epidemiológico de mi población. Vean lo importante que es conocer a la población. Entonces, esta es otra competencia, enfoque global. Gestión de la atención primaria. Claro, ustedes son los gestores de la atención primaria, nadie más. Si bien hay un trabajo de equipo, tiene que haber un gestor, un líder que pueda promover el uso de los recursos que tiene la institución en el sistema de salud para beneficio de la salud de mis pacientes.
Eso es ser gestor de la atención primaria, ¿verdad? Trabajar en equipo y usar los recursos adecuadamente. Orientación comunitaria, por supuesto. Ya decíamos que tiene que tener una orientación hacia la población. El médico familiar tiene a su cargo una comunidad, una población. No es un médico que trabaje solo con personas en singular. Y finalmente, capacidades específicas para la solución de problemas. Obviamente tiene que ser resolutivo, no pasador. Es decir, no ver al paciente y referirlo a un especialista, no. Él tiene que ser resolutivo. Se dice que el médico resuelve el 80% de los problemas de salud. ¿Y será cierto? Tenemos que hacer investigación, porque repetimos a veces cosas como si fueran ciertas. No sé, no sé. Habrá que hacer una investigación en medicina familiar para ver con mucho detalle la ruta crítica que siguen los pacientes que acuden a medicina familiar y a cuántos de ellos y por qué tipo de problemas se les resuelve su problema. Porque yo dudo que la capacidad resolutiva del médico familiar sea exactamente igual para resolver problemas infecciosos transmisibles que para resolver problemas crónicos degenerativos o para resolver las urgencias médicas o quirúrgicas. Son cosas que hay que estudiar. Esa es la investigación que requerimos en medicina familiar y que no tenemos, porque no tenemos investigadores que se preocupen por estas cuestiones. Bien, ahora las competencias con base en ese marco que ya mostré de la WONCA. Entonces hemos sacado estas competencias nuestras que elaboramos, construimos, inventamos, si quieren ustedes, generamos hace 5 años y que ahora vamos a revisar este año, pero ya con información, que es diferente. Estamos en una situación distinta. Hace 5 años no teníamos información precedente, ahora sí la tenemos. Y vamos a usar esa información para hacer la revisión de manera crítica de nuestro plan de estudios y probablemente a ustedes les va a tocar ya de salida, pues la segunda versión del PUEM por competencias que diseñamos, que mostré en la primera página, en la primera lámina. Ahora tendremos que modificarlo porque todo evoluciona, hasta los planes de estudios. Entonces, bueno, las competencias por el momento son estas 6. Ustedes tienen que ser capaces de gestionar la salud de individuos y familias durante el ciclo de vida, actuar con enfoque anticipatorio y preventivo para prevenir la enfermedad, utilizar conocimientos y habilidades clínicas, obviamente, como médicos familiares, actuar en forma reflexiva y crítica, con ese pensamiento crítico, metodológico, de investigador, de aplicar la metodología de investigación, etcétera, proporcionar trato efectivo y afectivo durante la atención, comprensivo, integral, amigable con la población y trabajar en equipo dentro del sistema de atención. Como ya decíamos, es muy importante el trabajo en equipo. Y bueno, las competencias están descritas en su documento, tienen que leerlas. Aquí está un ejemplo de una de las 6 competencias. Es un ejemplo de la primera competencia, que es gestionar la salud de individuos y familias durante el ciclo de vida. Ahí está lo que tienen que saber en primer año, a la izquierda, en segundo año, en medio, y a la derecha, en tercer año. Es una línea continua de progreso, de menos a más, de complejidad. Y de cada vez más integrador. Se parte desde un conjunto de cosas, de datos, etcétera, y se va uno perfeccionando hasta ser más eficaz para dominar ciertas competencias. Tienen una trayectoria de 3 años, donde ustedes partimos de que ustedes ya tienen competencia, de médico general. Si no, no estarían acá. Ustedes ya son médicos generales, ya son competentes para ejercer la medicina general. Ahora lo que vamos a hacer es, con el programa, ojalá se vuelvan competentes para ser especialistas en medicina familiar. Que si me dicen que es la medicina general, sí, pero algo más. Es la propia medicina general, pero algo más. Con un enfoque también familiar, con un enfoque también comunitario, y eso es lo que el plan de estudios de la licenciatura generalmente no ofrece.
Ofrece muy poca práctica clínica el plan de estudios de la licenciatura porque pues no hay posibilidades. Los campos clínicos están muy disputados. La mera verdad es que solamente en el internado un poco y en el servicio social muchos le huyen porque no quieren ir a hacer servicio social a los centros de salud y se quedan en sus facultades a hacer su servicio social en el escritorio. Entonces, bueno, pues la especialización es para eso, para darles esa posibilidad que no tuvieron en la licenciatura, para que se perfeccionen y sean buenos clínicos, pero además de eso puedan tener familias y a la comunidad. Por eso se parte de competencias iniciales, tienen ya una competencia inicial. Ahora vamos a lograr una competencia básica en medicina familiar, luego una competencia intermedia y una competencia avanzada. A medida que avancen, se les tiene que dar más responsabilidades y más autonomía. Como cualquier residente de cirugía. El R1 cuando empieza, el R1 está pegado al maestro. Le dice, a ver, pásame las pinzas y nada más. Cuando es R2, dicen, no, ya métete, me vas a ayudar, córtale, cósele, etcétera. Y a lo mejor te dejo hacer algo. Y el R3, ya tengo que ser capaz como docente de que mi residente pueda hacer cosas sencillas y cada vez más complejas. Y cuando salga, pues ya sale como cirujano. Ya hace las cosas solo. Usted es igual. Al principio van a estar como viendo el médico familiar, su tutor clínico en el consultorio. Luego tendrán que hacer cosas y luego ser autónomos para hacer las cosas y decirle al médico familiar del consultorio, deme chance, pues vais a tomar un café, yo me hago cargo de la consulta. ¿Sí? Pues esta es la evolución normal. Es la evolución normal de cualquier residente, no nos vamos a espantar. En los hospitales, este es el modelo que se sigue, y en la medicina familiar tenemos que seguir, pues más o menos lo mismo. Y bueno, igual que hay un modelo para el estudiante, digamos, de manera general, para el estudiante, ya no le puedo regresar, igual tenemos en el PUEM, déjenme ver, ya se cansó la máquina, yo también, pero bueno, un modelo para el profesor. El profesor, el de veras, el que está con ustedes, el que está en el consultorio, el que está en la unidad de medicina familiar, ese es su tutor. Ahí tienen tutores en los consultorios de médicos familiares igual que ustedes, lo van a hacer, pero también tienen un profesor titular, un profesor adjunto, un jefe de enseñanza que les va a orientar. Muchos de nuestros profesores titulares de medicina familiar también hacen práctica clínica y ellos van a ser su profesor titular y también su tutor en el consultorio. Muchos médicos, profesores titulares hacen práctica en sus clínicas, en sus unidades de medicina familiar, y también los profesores adjuntos. Entonces, esos son los profesores que tienen que ayudarles a facilitarles que ustedes conozcan, sepan hacer, demuestren cómo lo hacen y además que lo hagan en forma competente. Les van a organizar experiencias educativas a lo largo de los 3 años. También les van a promover que desarrollen habilidades para que el residente se pase desde novato en medicina familiar hasta un experto en medicina familiar. Es lo que esperamos también que ustedes, pero esto lo tienen que hacer ustedes. No esperen que lo hagan los profesores. Esta es la ruta. Ya, ustedes, depende de ustedes que lo puedan hacer y lo quieran hacer. Es como un cirujano, imagínense que entra y no quiere operar solo, sería absurdo, ¿no? Todos los residentes de cirugía quieren operar solos, quieren llegar al final siendo autónomos. Igual ustedes, tienen que ir poco a poco hasta ser totalmente autosuficientes para dar la atención y por eso digo que deben partir desde novatos hasta ser expertos y también los profesores les van a evaluar. Y ya no una evaluación solo de conocimientos,
porque las competencias no se evalúan con un examen escrito. Las competencias se evalúan de otro modo, ¿sí? Viéndolos hacer las cosas y evaluándolos haciendo las cosas. Esa es la evaluación por competencias. No se evalúa con exámenes escritos, ¿eh? ¿Que es un complemento del examen escrito? Claro que sí, es muy importante, pero no es suficiente. No es suficiente para evaluar a los residentes de esta especialidad. Tiene que ser evaluado por competencias, desde el inicio. Y tiene, a medida que avanza, tiene que dársele evaluaciones en donde el residente cada día demuestre, o cada año que pase, demuestre más autonomía, más independencia, más seguridad. Esa es la verdadera evaluación de las competencias. No es con un examen escrito, ¿sí? Entonces, este es el panorama general, así que yo les deseo muy buena suerte para que puedan transformarse a lo largo de los 3 años que les sigue en este camino que inician para ser unos buenos especialistas en medicina familiar. Así que mis compañeros les van a continuación a dar otros elementos del propio programa, que ahora ya con un poquito más de detalle. Bueno. Muchas gracias, doctor Clarisa. Para continuar con el programa de este día, les trataré a ustedes información que seguramente sus profesores vieron en el curso de inducción, que además el doctor Cabeza también Varela ha resaltado. En el sentido que el Programa Único de Especializaciones Médicas, mejor conocido como el PUEM, al cual estamos circunscritas todas las especialidades, consta de 4 asignaturas constituidas por 3 seminarios, que es el seminario de atención médica, de investigación y implementación, a los cuales se une la asignatura de trabajo de atención médica. Y es precisamente en este momento que le damos el uso de la palabra al doctor Giovanni López Ortiz, coordinador de investigación de la Secretaría, y les comentará las características más sobresalientes del seminario de investigación que fue. Porque aplaudan antes de que el ponente. ¿Qué tal como les gusta lo que dicen? Gracias. Pues muy buen día tengan todas y todos ustedes. ¿No se escucha? ¿Se escucha por ahí atrás? Es que creo que el micrófono. Ya, ahí ya está. Perdón. Gracias, Carlitos. Muchas gracias por su asistencia. Para mí es un placer verlos en su universidad, que nos acompañen, que se sientan parte de esta. Veo a algunos compañeros durmiendo, lo cual está bien. Voy a tratar de bajar un poco la voz para que puedan descansar de la guardia, ¿no? Pobres, pobres. Entiendo lo cansado que esto puede ser y me da mucho gusto, sinceramente, verlos a ustedes y también ver a sus profesores. Yo les voy a hablar de un aspecto que pocas veces se llega a dimensionar, y esto lo digo en general, con la gravedad que se requiere, como es el hecho de lo que se realiza en el seminario de investigación, ¿sí? Muchas veces consideran que el realizar una tesis es solamente un aspecto pues ni siquiera complementario, es un requisito institucional, administrativo para que puedan titularse, y nada más alejado de la verdad. El hecho de que ustedes desarrollen competencias profesionales relacionadas con la investigación es hacerle un bien a los pacientes. Se ha estudiado esto en diferentes partes del mundo, los médicos que tienen menos competencias en investigación, los médicos que tienen menos competencias en cuanto al razonamiento científico,
cometen más iatrogenias, ¿sí? Entonces, esto es algo que lo tienen que dimensionar tanto ustedes, sus profesores, como las autoridades. Yo voy a hablar el día de hoy de algunos aspectos que cubren parte de lo que es el seminario de investigación para ello partiré de lo que son las funciones sustantivas en la formación de especialistas. Voy a describir algunos aspectos generales de lo que es el seminario de investigación, pero también voy a hablar de algo que ustedes tienen que presentar sí o sí, que es el protocolo de investigación y que lo tienen que registrar ante los comités de ética e investigación correspondientes. Y aquí les pediría también a sus profesores, independientemente de la institución, que los apoyen para que cumplan con un requisito esencial que es en el primer año haber registrado su protocolo ante el comité de ética correspondiente. ¿Y por qué hago énfasis en esto? No voy a decir sedes, no voy a decir instituciones, pero hay quienes no lo cumplen y llegan hasta el tercer año y apenas están buscando un profesor para que les guíen su protocolo de investigación para poderlo registrar. Eso no debe de ser, compañeros. Eso es muy delicado, porque lo primero que pasa por mi cabeza es cómo diablos les calificaron el R1 y el R2. Esto no debe de pasar, compañeros. Lo digo para que ustedes, que son los más interesados e interesadas, estén al tanto de ello, ¿vale? Voy a hablar también un poco sobre las funciones que tenemos como parte de la coordinación de investigación y algunas problemáticas comunes en la difusión de conocimiento y que esto va a ser muy importante sobre todo para sus profesores. ¿Por qué razón? Porque cada vez más incrementa la cantidad de revistas depredadoras y en las cuales prácticamente con $100 ustedes pueden publicar su artículo de investigación, aunque esté muy mal hecho, con tal de que paguen esos $100 y prácticamente los quieren titular con ello. Y esto es inadecuado, no debe de ser. La publicación científica se rige también por estándares éticos, los cuales imposibilitan o tratan de que no se publiquen estudios con un alto control de sesgos. ¿Por qué razón? Porque otra vez un estudio que reporta cosas inadecuadas pone en peligro la seguridad del paciente. Y se ha hecho, lo vieron recientemente con la hidroxicloroquina y la COVID-19. Se ha hecho con diferentes vacunas donde reportan supuestamente, el estudio de Wakefield es el más icónico, donde reportan efectos adversos en estudios de 11 pacientes con un control de sesgos nulo, y esto llega a ser peligroso. Entonces voy a hablar un poco también de problemáticas comunes en la difusión de conocimiento, que de ahora les adelanto, profesores, de acuerdo a las normas operativas del PUEM que fueron publicadas en enero de 2025, para que ustedes puedan meter un artículo de investigación y que les valga para que se puedan titular los alumnos, tienen que tener un factor de impacto al menos de 1, ¿de acuerdo? Y ojo con lo que les voy a decir, lo voy a tomar un poquito más adelante, ojo con lo que les voy a decir, muchas revistas publican factores de impacto espurios. ¿Qué quiere decir esto? Que dicen tener un factor de impacto sin que necesariamente sea esto cierto. Entonces, aguas con eso. Bueno, pues voy a comenzar con una reflexión ética sobre por qué es importante investigar, y esta es una reflexión del doctor Ruy Pérez Tamayo, y nos dice que el médico que no hace investigación o no lo intenta es culpable de traición a la medicina y a todos sus colegas médicos, ya que al no investigar se aprovecha del trabajo y de los descubrimientos de quienes sí lo hacen y deja de cultivar el espíritu crítico y analítico, el cual es fundamental en la ciencia médica, ¿sí? Esto es algo que quisiera yo sensibilizarlos. ¿Por qué razón? Porque dentro de las múltiples complejidades que tiene la medicina familiar, el desarrollo de la investigación es algo que adolece y adolece bastante. Y es algo sobre lo que se tiene que trabajar. Pero eso les toca a ustedes. Les toca a ustedes como médicos familiares, como médicas familiares, impulsar el desarrollo de la investigación, porque si no nos quedamos estancados. Se requiere investigación de mayor calidad, con mayor profundidad, multicéntrica,
que refleje la verdadera problemática que tenemos en el país y que pueda abordar problemas reales de salud, ¿sí? Y en ese sentido, justamente, parte de las funciones sustantivas en la formación de médicos especialistas tenemos que son estas tres: la atención médica, evidentemente, las labores educativas y, por supuesto, la investigación, ¿sí? Es algo que debería de ser irrenunciable, fortalecer la investigación, e insisto, les toca a ustedes, porque si no son los propios o las propias médicas familiares quienes impulsan la investigación, entonces ¿quién? Esto está alineado con la cuarta competencia general, de la cual habló hace unos instantes el doctor Santa Cruz Varela, que tiene que ver con desempeñarse profesionalmente de forma reflexiva y crítica, y solamente para que tengan ustedes una noción, si no es que lo han visto previamente, de cómo está estructurado su plan de estudios, pues van a tener tres funciones profesionales, como es la atención médica. Aquí la realizan a través del trabajo de atención médica, el seminario de atención médica, la investigación se promueve o se fortalece, se fomenta, se desarrollan las competencias a través del seminario de investigación, y finalmente la función profesional correspondiente a educación tiene que ver con el seminario de educación en los diferentes años académicos, ¿sí? Aquí lo tienen, y algo que es fundamental señalar es que ustedes, no porque lo diga yo, lo dice prácticamente el PUEM, tienen que tener 2 horas a la semana de lo que es el seminario de investigación. 2 horas por semana está en el PUEM. Si no me creen, ahorita les paso la liga para que lo puedan descargar y lo puedan ver. Y aquí está. Chéquenlo, por favor. Si no lo tienen en su sede, sería importante que le recordaran a sus profesores, que yo estoy seguro que muchos de ellos pues prácticamente lo implementan. Le toman foto, van directamente hacia esta parte y lo pueden descargar. Les recomiendo, por favor, que lo descarguen, ¿vale? Porque después dicen, es que yo no sabía, es que yo no estoy enterado del PUEM, y hay quienes pasaron los 3 años y nunca lo revisaron, y eso es algo verdaderamente grave, ¿vale? Entonces tengan eso en consideración, tómenle foto, lo pueden descargar, ¿sí? Y aquí de manera breve les comento cómo está compuesto el seminario de investigación en medicina familiar. En el primer año se cubren 5 unidades, que las pueden ver ahí, no las voy a leer, pero el aprendizaje esperado, que se espera que ustedes tengan al finalizar el R1, es que hayan concluido y registrado el protocolo de investigación ante los comités de ética e investigación correspondientes. Esto para el primer año. El segundo año tiene 3 unidades, y el aprendizaje esperado para el segundo año es que ustedes hayan concluido su trabajo de investigación, así como la redacción del mismo. Es decir, en el segundo año tiene que ya estar concluida su tesis de grado, para que al tercer año puedan comunicar los hallazgos de su investigación, ¿sí? Y esto no quiere decir necesariamente que lo tengan que publicar en un artículo científico, que tiene sus complejidades, pero pueden participar en foros, presentando carteles, ponencias, etcétera, que también es muy importante la difusión a este nivel, ¿de acuerdo? Grosso modo, es como está distribuido o están distribuidas las actividades que tienen que desarrollar a lo largo de los 3 años en relación con lo que es el seminario de investigación, ¿sí? Y aquí también sería importante, para que ustedes vayan en correlación con lo que se espera del seminario de investigación en cuanto a estructura y avance. Esto es muy importante. ¿Cómo es la distribución de actividades por grado académico? Es fundamental. Si ustedes se apegan a esto, ¿sí?, van a disminuir de manera importante las visitas a urgencias al psiquiatra y al psicólogo, ¿vale? Van a gastar menos en cerveza por decepciones. A lo mejor van a gastar más en cerveza por llevársela bien, pero van a gastar menos en cerveza por cosas negativas. Es bien importante que se apeguen a esto. Miren, aquí tenemos lo que es el R1, y por eso es verdaderamente llama la atención, no quiero darle un adjetivo, miren, en el R1 tendrían que tener en el primer trimestre, todas y todos ustedes, el planteamiento y escritura de la pregunta de investigación,
entre el segundo trimestre, la redacción del protocolo de investigación y el posible envío al comité de ética e investigación correspondiente. Entre el tercero y cuarto trimestre se espera que se apruebe. Y ustedes pueden decir, híjole, qué difícil. Pues no, hay quien lo hace. Depende cómo se estén programando. Esto hay quien lo hace. Y en el segundo año, pues tienen estos elementos para que al final del cuarto trimestre o inicio del primer trimestre del R3 tengan la tesis concluida. Por eso les digo que es sorprendente que esto llega a pasar, que de pronto en este trimestre resulta que apenas están buscando cómo registrar su tesis o ni siquiera tienen el protocolo avanzado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le hicieron para pasar el R1 y el R2? ¿Qué calificación están otorgando los profesores para decir, órale, te pongo 10 en el R1, 10 en el R2 en investigación, y aquí, ¿qué crees? Empieza a hacer tu protocolo de investigación. Esto no es deseable, les voy a decir por qué. Porque afecta la calidad de los trabajos. Esto se ha estudiado también. Los trabajos que llegan al tercer año y que apenas aquí están redactando su protocolo y ni siquiera lo han registrado, cometen la mayor cantidad de plagio. Es decir, es verdaderamente lamentable. Lo ideal es que esto no ocurra. Les encargo, profesores, profesoras, que impulsen a sus alumnos a que cumplan esto. Y ahorita, justamente la finalidad de esta plática es que vean cómo tiene que estar estructurado, ¿vale? Y aquí hay una síntesis también que es muy importante, que es lo que se espera, ya lo comenté en otras anteriormente, en el R1, en el R2 y en el R3. Si ustedes se apegan a esto, les decía, van a tener menos depresión y se la van a llevar mucho mejor. Pudiera parecer intrascendente, pero les quiero decir algo que verdaderamente es lamentable. La principal razón por la cual ustedes no se titulan a tiempo es porque no siguen estos avances, ¿vale? Y es lamentable, ¿por qué? Porque ya se aventaron todas las guardias, ya soportaron a los pacientes buenos y malos, ya aguantaron a sus compañeros que les hacían bullying, ya aguantaron todo. Y resulta que de las cosas que les pueden destrabar ya para que puedan tener un grado académico, pues no lo hacen. Esto es muy lamentable. Entonces, y les digo por qué nos han llegado a la coordinación de investigación. Doctor, es junio de su R3 y no he registrado mi protocolo de investigación, pero quiero titularme a tiempo. O sea, de veras, iba a decir una palabrota, no la voy a decir porque estamos en una cuestión en una foro universitario, pero que esto no pase. Bueno, y de manera general, voy a hablar sobre lo que es el protocolo de investigación y cómo lo podemos definir. Bueno, pues como aquí lo menciona la OPS, un protocolo de investigación describe los objetivos, diseño, metodología y consideraciones tomadas en cuenta para la implementación y organización de una investigación o experimento científico. E incluye diferentes fases de las cuales voy a hablar a continuación y que va a ser muy importante que ustedes se apeguen a ellas. ¿Sí? ¿Qué características debe de tener un protocolo de investigación? Algo que es muy importante, ojo con esto, los apartados que debe de llevar, es decir, si es introducción, metodología, etcétera, son determinados por la institución donde se llevará a cabo. El IMSS tiene ciertos formatos, el ISSSTE tiene ciertos formatos, la Secretaría de Salud tiene otros formatos. Lo primero que tienen que hacer, si no es que ya lo hicieron, es pedirle a sus autoridades que les pasen los formatos para poder hacer el protocolo de investigación y se pueda registrar. Eso háganlo hoy. Pídanselo a sus autoridades si no se los han dado ya previamente, porque así van a poder avanzar. La realización de un protocolo de investigación no es opcional, por eso lo pongo aquí en negritas. Todos los investigadores o los residentes que trabajan con seres humanos lo tienen que hacer, independientemente si utilizan registros médicos. Ustedes tienen que registrar esos protocolos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a pasar por un comité de ética, ¿vale? Y van a ver cómo se sufre aquí de manera continua cuando ustedes quieren registrar ese protocolo. Les voy a decir de entrada, la gran mayoría de protocolos son rechazados la primera vez. Y esto puede llegar a retrasar 3, 4, hasta 6 meses su investigación. Ustedes no pueden recolectar información si no tienen registrado su protocolo previamente, ¿sí? Les
lo que les comentaba, la mayoría de los protocolos no son aprobados la primera vez que se someten a los comités de ética e investigación y esto puede retrasar muchos procesos. Y la pregunta es, me lo han hecho en reiteradas ocasiones, ¿por qué son importantes los comités de ética? Pues el ser humano, en su afán vivaz por saltarse cosas, por violar reglas, pues ha cometido muchas atrocidades, algunas de ellas en nombre de la ciencia. Y esto no debe continuar. Entonces, los comités de ética son los guardianes éticos de los pacientes y todo esto parte con la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos que se da en 1938 para regular justamente todo lo que se estaba produciendo en cuanto a químicos que iban a ser consumidos por los pacientes, ¿sí? Posteriormente, el Código de Nuremberg se sustenta a partir de la práctica de experimentación nazis que se hacen en Alemania. Viene la Declaración de Helsinki que tuvo una enmienda el año pasado, la Ley Nacional de Investigación de los Estados Unidos de Norteamérica y el informe de Belmont de 1979. Ahí regulan y establecen el por qué es importante estos comités de ética. Bueno, ¿qué consideraciones les recomiendo para evitar complicaciones a futuro? No esperen hasta el R2 o R3 para realizar su protocolo de investigación. Se tiene que considerar que el hecho de haber realizado el protocolo no es garantía para que se apruebe de manera automática. Existe un proceso de revisión por pares que puede llegar a tomar meses. Ojo con eso. Un protocolo mal realizado y sustentado no es viable éticamente. Luego dicen, ¿por qué si mi consentimiento informado está bien o no, yo no voy a trabajar directamente con pacientes, sino con registros, me lo rechazan? Porque, insisto, un protocolo mal realizado y sustentado tampoco es viable éticamente y es fundamental conocer los aspectos más importantes respecto al tema que se abordará en el desarrollo de la investigación, ¿sí? ¿Cuáles son estos temas que ustedes tienen que considerar? Establezcan preguntas de aproximación, preguntas de investigación con aproximaciones hacia el modelo PICO, es decir, paciente, intervención, comparación y resultados. Tienen que redactar el protocolo de investigación y ahorita voy a mencionar de manera breve la inteligencia artificial. Tienen que haber modificaciones al protocolo de investigación y tienen que recabar información, analizar los resultados y escribir también su tesis. Ojo, aquí quiero ser enfático con algo. El protocolo de investigación es diferente a la tesis, no se vayan a confundir. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir. Una cosa es el protocolo solo abarca hasta material y métodos, nada más. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer esta investigación? Mientras que la tesis involucra resultados, discusión, conclusión, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tomen lo que sí pueden hacer es tomar los elementos del protocolo y pasarlos directamente a la tesis. Eso es completamente válido. ¿Cuáles son los rubros que debe de tener su protocolo? Y aquí los comento de manera rápida para no aburrirlos. Pues será el título, quiénes van a ser los investigadores o el investigador involucrado, las abreviaturas. Ay, les iba a decir algo porque veo que están tomando fotos, que esta presentación la pueden descargar, ¿vale? Entonces, perdón. Perdón, ahorita les paso el QR para que la puedan descargar. No obstante, dicho eso, si quieren seguir tomando fotos, adelante. No les rompo su corazón de fotógrafo, ¿de acuerdo? Bueno, hay que tomar en cuenta las abreviaturas, el resumen, y esto establecer si va a ser estructurado o no, palabras clave, marco teórico, planteamiento del problema, preguntas de investigación, todo esto es lo que debe de tener su protocolo, ¿sí? Objetivos generales y específicos, pareciera mucho, compañeros, pero en realidad, por ejemplo, la justificación puede ser en media cuartilla, ¿sí? Yo he registrado protocolos de investigación donde es media cuartilla, donde justifico justamente el por qué es importante esa investigación. No es necesario aventarnos 5 o 7 cuartillas, ni lo van a leer, les voy a ser honesto, los comités no lo van a leer. Tampoco, tomen en consideración esto, tampoco hagan una introducción extensa. Hay veces que tienen introducciones de hasta 60 cuartillas. Yo les digo a mis alumnos a los que les estoy dirigiendo tesis, si tú me entregas algo de más de 10 cuartillas, no lo voy a leer. Después de la cuartilla 10, ya la 11 ya no la leo. Esto yo lo comento directamente con ellos. No obstante, sigan los lineamientos que establecen sus profesores, ¿vale? Porque ellos tienen la última palabra, ¿sí?
Si ellos les dicen, no obstante, yo de manera personal considero que el meterse demasiado en aspectos como la introducción, que es importante tener estos antecedentes y este marco teórico, muchas veces desvía de lo que es realmente importante, que es la metodología o la pregunta de investigación, ¿vale? Bueno, ¿qué otros rubros hay por aquí? Material y métodos, y aquí les digo que la pueden descargar, pues tendrán que señalar todo esto. Diseño del estudio, periodo, lugar de desarrollo, población, selección de muestra, criterios de selección, lo digo de manera general, ¿sí? Material y métodos, continuamos con esta parte, definición de las variables y escalas de medición, prueba piloto se aplica, los aspectos éticos es fundamental, si no tiene aspectos éticos no va a pasar ese protocolo, conflicto de intereses, recursos, cronogramas. Si ustedes avanzan, puede ser muy apabullante el hecho de que puedan ver tantas cosas que tienen que hacer, sobre todo cuando no han tenido una exposición previa a aspectos de investigación. Eso yo lo entiendo y estamos haciendo cosas para que desde la subdivisión podamos modificar esto o atenuar un poco estos problemas. De hecho, próximamente vamos a dar clases del seminario de investigación desde la subdivisión de medicina familiar con la finalidad de que coadyuve a el seminario de investigación que ustedes van a tener en la residencia. Ojo, y aquí lo comento para los profesores, el seminario de investigación que nosotros impartimos en línea es de apoyo adicional al que deben de llevar los residentes, que es irrenunciable en sus sedes académicas. ¿De acuerdo? Porque luego dicen, híjole, ya la hice, les dan el seminario de investigación en la UNAM y yo me desentiendo. Eso no debe pasar, es de apoyo. De hecho, es algo que tenemos que tener en consideración. Hay veces que se quiere tener, que quieren evaluar el seminario de investigación con la calificación que nosotros les damos. Eso es incorrecto, no lo hagan. Puede contar en cierta parte para la calificación, sí, pero de ninguna manera sustituye la calificación que tienen que tener en el R1 como seminario de investigación, ¿vale? Solamente es una ayuda complementaria, ¿vale? ¿Cuál es el problema si no estructuran bien sus protocolos de investigación? Pues que concluyan en esto, su idea original bastante bien, la elaboración esté en este sentido, pero ya un producto final bastante deficiente. Entonces, mucho ojo con eso, porque tenemos que tener ciertas consideraciones. Bueno, a partir de las increíbles peripecias de una ministra y algunos otros profesores que plagiaron sus tesis, aunque hay ciertas consideraciones que se deben tomar en cuenta al respecto, pues el plagio es algo que tenemos que cuidar, ¿vale? Este representa una grave conducta ética y se define como el acto de utilizar ideas o palabras publicadas o no publicadas por otras personas o grupos de trabajo, así como el uso de otra propiedad intelectual y presentarlas como originales y propias, ¿sí? Por ahí también había un subsecretario de salud, no voy a decir nombres, que se acaba de dictaminar que plagió su tesis con la que se tituló en la especialidad y también en la maestría, ¿vale? Entonces, esto es bastante delicado, y lo que queremos es promover justamente una mayor transparencia en el reporte de investigaciones, ¿vale? Algo que no deben de hacer tampoco es el copiado y pegado de la información, aguas con eso, porque no basta con copiar y pegar ideas, porque eso implica que no están procesando la información de manera adecuada y también tienen que cuidarlo. A partir de estas peripecias que les decía, pero no han sido los únicos, ¿eh? Por ahí también hubo un presidente, han habido académicos connotados que también han plagiado, o sea, el caso que les mencioné hace un instante no es exclusivo. Esto pasa más de las veces de las que desearíamos. Entonces, la UNAM, y ojo con esto, pasa todas las tesis por este software que se llama Authenticate, donde prácticamente si plagiaron se puede dar cuenta automáticamente, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pregúntenle a sus compañeros R+, lo que implica el que haya copiado y pegado o que haya plagio, porque puede retrasar también su proceso de titulación. No se vale al final que digan, es que nunca me dijeron, es que yo no sabía, pobrecita de mí, pobrecito de mí. Eso no se vale, están teniendo la información. Y cualquier cosa, cualquier duda, pueden comentarlo
a la coordinación. Al rato les paso mi contacto. La inteligencia artificial ha sido disruptiva en cuanto a lo que se puede generar a través de ella. Yo les quiero decir una cosa, un proyecto de investigación toma escribirlo aproximadamente 6 meses con todas las complicaciones que guarda la residencia. Pero si ustedes utilizan inteligencia artificial, lo pueden hacer en un solo día. En un solo día. ¿Vale? El problema, ¿cuál es? Es este. Si no hay un uso ético de la inteligencia artificial, están condenados a perpetuar sesgos y deficiencias cognitivas. La inteligencia artificial no hace magia, no nos lee el pensamiento. Si nosotros le metemos prompts inadecuados, si nosotros no sabemos qué preguntarle, si nosotros no sabemos qué estructurar, nos va a dar cualquier cosa. Hay muchos colegas que utilizan inteligencia artificial y aún así llegan a tener sus tesis muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no nos va a resolver todos nuestros problemas. Es una herramienta nada más que nos puede ayudar, pero de ninguna manera va a ser el trabajo que a nosotros nos corresponde. Si ustedes creen que teniendo ChatGPT, Claude, cualquier otra de las inteligencias artificiales, Grok o Grok, que ya está muy de moda, lo va a hacer todo por nosotros, esto no va a ser así, hay que estudiar, hay que revisar y evidentemente no confiar en la inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, ya casi para despedirme, les comento de la coordinación de investigación, estas son sus funciones: organizar, fomentar e impulsar el desarrollo de actividades académicas de investigación durante la residencia. Nosotros, dentro de la coordinación, coordinamos las actividades académicas del seminario de investigación, las clases que se les van a dar, actualizar los contenidos temáticos del seminario de investigación, algo que también hemos trabajado, y desarrollamos, impartimos talleres y diplomados que fortalezcan habilidades de investigación en medicina familiar. Asesoramos también a profesores y médicos residentes de la especialidad. Editamos la revista Atención Familiar, y ahorita voy a comentar algo de manera breve al respecto. Y también nosotros generamos y difundimos conocimiento en el campo de la medicina familiar y atención primaria, y colaboramos en el desarrollo de investigaciones interinstitucionales. Este es mi grupo de trabajo, esta es la coordinación de investigación junto con nuestros pasantes, Indira de la UMF8, que también está como profesora, Eduardo, que por aquí anda, Lilia, que hace rato andaba por aquí, se fue, Gustavo, Tatiana, Aide, David, Rocío, que nos acompaña, y bueno, muchas otras personas que hacen que esto sea viable. Bueno, lo comento rápidamente, estamos ya a unos minutos de terminar. Algo que sucede en la revista Atención Familiar y que quisiera tanto a ustedes como a los profesores pedirles su sensibilidad para poder atenuar alguna de las problemáticas que comento a continuación. Miren, usualmente nosotros recibimos trabajos que no son aptos para su publicación científica y llegan a someternos tesis completas o documentos sin adaptar al formato del artículo. Por favor, profesores, no manden a sus alumnos a que sometan artículos a la revista nada más para tener una constancia de que así lo hicieron, porque hay veces que someten tesis y eso nos quita tiempo. Eso es inadecuado y eso además no es ético. El hecho de que alguien presente una constancia de que ya se envió un artículo no es garantía absolutamente de nada. No es garantía de nada. Yo mismo he sometido innumerables artículos que me han rechazado continuamente. El hecho de que yo someta un artículo no es garantía de nada, entonces por favor no lo hagan porque, insisto, hacia agosto, septiembre se llena la bandeja de la revista con tesis y donde piden los alumnos que para que puedan acreditar el seminario de investigación les mandemos una carta donde han enviado su tesis. La revista no publica tesis. Quiero que sepan que la revista, como todas las revistas académicas, se guía por ciertos lineamientos y esto realmente es una pérdida de tiempo. Por favor, colegas, no lo hagan. Algo que también ocurre es una falta de seguimiento por parte de los autores y esto también ocurre con frecuencia. Mandan a los R3 a que sometan sus artículos, pero una vez que se titulan los R3 no quieren saber nada de su trabajo ni de darle continuidad a la publicación. Y esto es lamentable, ¿por qué? Porque ya se revisó el artículo, ya se emitieron cartas de recomendación, ya se emitieron dictámenes, se ocupó tiempo de la revista, tiempo de los revisores y al final el alumno dice, ¿sabes qué? Yo ya no participo, ya tengo mi grado, no quiero seguir. No hagan eso, compañeros, la revista es una revista seria, ¿sí? Ustedes mismos, si hacen este tipo de cosas,
ponen en entredicho la seriedad de su especialidad. No lo hagan. Si no le van a dar seguimiento, no envíen artículos. Y esto implica que así hayan pasado 6 meses después de que se titularon, puedan darle seguimiento. De otra manera, no lo hagan. Profesores, también les invito a que tomen en consideración en esto, porque un 30% de los artículos aproximadamente caen en esto. Son artículos buenos, son artículos que pueden publicarse, son artículos que hace falta reestructurarlos, pero que pueden publicarse y las personas dicen, ya no quiero. Y eso es verdaderamente lamentable, me molesta mucho como editor, pero también como académico, y también va en detrimento de la especialidad, porque quiere decir que ni los mismos médicos familiares están preocupados por promoverla. Eso es fatal, 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 ¿vale? Por cierto, yo no tenía gastritis hasta que llegué a la revista. Se los juro, se los juro. Estar en la revista desarrolló gastritis, hizo que desarrollara gastritis. Bueno, y estos otros dos aspectos que es evidente se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y esto que es importante decirles, en el artículo 25 justamente de las normas operativas, se habla de lo siguiente, que se puede aceptar un artículo aprobado para publicación como equivalente al trabajo de investigación. Ojo con esto, el artículo debe ser de una revista médica indizada, revisada por pares con factor de impacto mayor o igual a 1, que esté, y aquí está la clave, en el Journal Citation Report. ¿Y qué diablos es esto? El Journal Citation Report es una lista que saca Web of Science o Clarivate Analytics, donde nos dice qué revistas están en esa base de datos. Entonces, esta no se la inventan las revistas, sale de una empresa completamente ajena a las revistas como es Clarivate Analytics. La alumna o el alumno debe figurar como autor o coautor o coautor, y la investigación debe haberse realizado durante el periodo de la especialización y en relación con esta. Y hay que tener mucho cuidado con las revistas depredadoras porque dicen tener factor de impacto y no lo tienen, ¿de acuerdo? Estas revistas se caracterizan por la fácil e inmediata publicación. Ustedes mandan un artículo, si dan los $100, como les dije, hoy por la tarde ya puede estar publicado, ¿vale? Usualmente un proceso de revisión por pares toma de 2 a 4 meses, usualmente. Algunas revistas de impacto y algunas revistas especializadas en el área pueden llegar a tardar hasta 1 año en contestar, ¿de acuerdo? Entonces, una de las características de las revistas depredadoras es que contestan prácticamente a la brevedad. Y en las revistas depredadoras es habitual que el proceso de revisión por pares sea ficticio e inexistentes. Estas no evalúan la calidad de los trabajos, sino tienden a incrementar ganancias financieras. ¿Cómo podemos reconocer revistas depredadoras? Vayamos a esta lista que se llama la lista de Bill, donde podemos consultar todas las revistas a nivel internacional, pero hay revistas también a nivel nacional que no es adecuado publicar en ellas, y sobre todo no publiquen en revistas que no sean médicas, porque ahí estoy viendo que hay publicaciones en algunas revistas que se llama Internet y Tecnología. ¿Qué tiene que ver un artículo de medicina familiar en una revista de Internet y Tecnología? No tiene que ver absolutamente nada. Busquen revistas médicas, ¿sí? Bueno, ¿cómo saber si la revista a la que envió mi trabajo está en el JCR y tiene factor de impacto? Pues va a ser muy fácil. Copien este QR que también está en la presentación, descargan, los va a llevar a esta liga y aquí prácticamente descargan esta master list y aquí vienen justamente todas las revistas que tienen factor de impacto. Literalmente nada más ponen control V en este Excel y automáticamente le ponen el nombre de la revista. Si no está aquí, quiere decir que no tiene factor de impacto y ya ni le muevan, ¿vale? No se equivocaron, no pasó, ay, es que algo pasó. Esto no ocurre, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora sí ya para finalizar, esta es mi contacto, la coordinación de investigación. Esta presentación la pueden descargar a través de este QR, se meten a la sección de lo que es investigación, coordinación, y en la parte de hasta abajo dice presentación, seminario de investigación, y pueden tomar esta presentación para los fines que ustedes consideren convenientes, que espero les sean de utilidad para algunas cosas que deseen ustedes hacer. De mi parte es todo. Yo les agradezco su tiempo, su paciencia y sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López, por su participación, que sin duda arroja mucha claridad
en la forma como esta importante asignatura, el seminario de investigación, se inserta en el proceso formativo de las residencias médicas. Toca ahora el turno al doctor Isaías Hernández Torres, coordinador de docencia de la Subdivisión de Medicina Familiar, quien nos hablará de la columna vertebral del PUEM, es decir, del seminario del trabajo de atención médica. Por favor, doctor Isaías, adelante. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente todos, y antes de seguir adelante también quiero dar la bienvenida a los compañeros médicos residentes de nuevo ingreso que nos están siguiendo a través de la red. Buenos días por allá, a los profesores que igualmente en la red los están acompañando. Todos ustedes nuevamente bienvenidos. En este espacio que tengo con ustedes, pues vamos a abordar, como dijo el doctor Octavio, las dos asignaturas que van a ocupar la mayor parte del tiempo de su proceso de residencia, la mayor parte de los 3 años, pero sin querer quitar la importancia a los otros 2 seminarios. Y el doctor Giovanni habló, por supuesto, del seminario de investigación, y más adelante la maestra Magali nos va a hablar del seminario de educación. Para fines prácticos, quien repruebe cualquiera de estos 3 seminarios queda fuera de la residencia. Por ello es muy importante que consideren todos, a pesar de que en este momento vamos a hablar de los que más van a ocupar su tiempo. Pero bueno, como ya vieron con el doctor Giovanni, no es poco el tiempo que les va a requerir el seminario de investigación. ¿No es así? Pues bueno, como introducción a esta parte del seminario de atención médica, del trabajo de atención médica, debemos recordar el perfil profesional que se espera lograr al final de los 3 años con ustedes. Debe ser este profesionista responsable de otorgar atención médica anticipatoria, integral y continua al individuo y la familia. Y para ello, pues, se necesita que sean competentes en las áreas clínica, docente, administrativa, incluso de la salud, por supuesto, y de investigación, así como establecer vínculos de responsabilidad compartida con la familia y el equipo de salud. Con este perfil profesional, pues bueno, es amplio, es mucho el trabajo que van a tener que desarrollar durante los 3 años de la residencia. Entonces, es mucha la exigencia a la que van a estar sometidos, pero bueno, son alumnos de posgrado y esperamos que estén preparados. Y si no, pues hay que apurarse a lograr esa preparación. Esta práctica médica de elevada calidad ya se señaló, pues, pero hay que seguirlo insistiendo. Se distinguen estas 3 funciones profesionales sustantivas. Actividades de atención médica, que es la atención médica que damos a los pacientes, actividades de investigación y las actividades educativas. Aquí está el PUEM resumido de las asignaturas que ustedes van a llevar. Vean, el principal eje es el de atención médica. Ese eje de proporcionar atención a los pacientes genera la primera asignatura, que es el seminario de atención médica. Y de la mano con ella, o con esta asignatura inicial, está la siguiente asignatura, que es el trabajo de atención médica. De tal forma que podemos decir que el seminario de atención médica es todo lo teórico, todos los contenidos que ustedes van a estar leyendo en el poema a partir de este momento y que seguramente ya los han descubierto. Y la parte práctica es ver a los pacientes poco a poco con la transformación que les va a ir generando la forma de actuar al revisar todos y cada uno de los contenidos temáticos que vienen en el poema. De tal forma que en esas 2 primeras asignaturas es la teoría y la práctica de la medicina familiar, y junto con ellos está la siguiente asignatura, que es el seminario de investigación, y la 4ª asignatura es el seminario de educación. De tal manera que es como si alguien les preguntara, bueno, estás inscrito en la universidad y allí, ¿qué materias llevas? Estas son sus 4 asignaturas. Al final del ciclo escolar, cada uno de sus profesores
va a evaluar actas universitarias de cada uno de ustedes. Y esas actas universitarias van a ir calificadas en términos de 0 redondo a 10, y obviamente la calificación mínima aprobatoria para la UNAM es de 6 hacia arriba. Entonces, hay un acta universitaria para el seminario de atención médica, hay un acta universitaria para el trabajo de atención médica, y también la hay para el seminario de investigación y el seminario de educación. De tal manera que sus profesores, al final del año, después de revisar todo su recorrido de R1 en este caso, van a sentar una calificación que llega acá a la División de Estudios de Posgrado, al Departamento de Servicios Escolares, y posteriormente administrativamente se transforma en el pase o no al R2. Pero bueno, digo yo administrativamente porque pues esto es de ustedes, la calificación no es la que ponemos acá administrativamente, sino es la calificación que ustedes se han ganado a lo largo de todos los 12 meses de este primer R1. Entonces, es necesario que no olviden que van a estar evaluados todo. Y en estas asignaturas se evalúa todo. Si el profesor les pide que lleguen de blanco, de corbata, pues como palomitos tenemos que llegar. Si les piden que vean los pacientes, tienen que ver. Si tienen que cumplir con un rol de guardias, tienen que hacer. Si tienen que avanzar su protocolo de investigación, como ya se mencionó, tienen que hacer. Si tienen que cumplir ciertas actividades que se les diseñan en sus unidades del seminario de educación, deben cubrirlas, porque de lo contrario, ustedes mismos se ponen en riesgo para quedar fuera de la residencia al final del primer año. Entonces, con esto, ustedes ya se dan cuenta que el plan de estudio se organiza en ciclos lectivos anuales y está conformado por esas 4 asignaturas que acabamos de señalar, y que nuevamente pueden identificar que las 4 están fundamentadas en esta función sustantiva de todo médico. Y el médico familiar pues es parte de eso, de tal manera que las 4 asignaturas están fundamentadas en ser especialistas para otorgar atención médica ahora con un enfoque, con un grado de mayor calidad en la atención a los pacientes. El propósito de la enseñanza, entonces, a través del plan de estudios de esta especialidad es estimular en ustedes un pensamiento reflexivo, crítico, creativo y humanista, por supuesto, ante estos pacientes durante todas las actividades de atención médica. Esto es algo de lo que nos preocupa mucho en la UNAM y, por supuesto, se comparte por todos los profesores en la sede. No es revisar mecánicamente los temas que están en su plan de estudios, es que reflexionen en ello, es que hagan una práctica reflexiva de ello. ¿Qué es eso de la práctica reflexiva? Bueno, en términos generales es ¿qué hice con este paciente? ¿Qué me resultó bien para que lo siga haciendo? ¿Qué no hice bien con este paciente para evitarlo? Y esto es una práctica reflexiva que tenemos que hacer tal vez en un momento de nuestra soledad, después de ver a los pacientes, después de las guardias, a pesar de lo agotado que estemos. Tenemos que reflexionar y tenemos que ser críticos con nuestro trabajo. Por supuesto, la juventud se caracteriza por ser muy creativos, no digo que los demás no, pero en ustedes debe ser predominantemente esto, creatividad en su propio trabajo y, por supuesto, ser humanistas. Ya una de las competencias que han identificado en su plan de estudios habla justamente de desarrollar esta parte humanística como parte de su especialidad. Entonces, la organización didáctica está sustentada en una metodología de educación basada en competencias. Y esta educación basada en competencias se centra en la solución de problemas. Problemas no solo académicos, sino problemas de la práctica clínica cotidiana que ustedes ya están observando a partir del 1 de marzo. Y por supuesto desde antes, pero ahorita hablamos ya de nuestra especialidad. Entonces nos proponemos lograr en ustedes un especialista
altamente competente en un sentido amplio. Es decir, desde Paulo Freire se habla de la educación bancaria, que habrá que revisar esos términos. Aquí de lo que se trata es que no solamente revisen los temas y se vuelvan expertos en pura teoría, porque sí los hay. Hay gente que es muy experta en teoría, sin embargo, a la hora de trasladar los conocimientos a la práctica, que es con el paciente, se tiene mucha deficiencia. Aquí se trata de que sean competentes en un sentido más amplio, en un sentido de resolver problemas dentro del contexto de sus pacientes, dentro del contexto de sus instituciones, dentro del contexto de los recursos de sus pacientes y de ustedes mismos. El contexto, poco a poco van a ir entendiendo qué significa esa palabra. La palabra contexto, nuestra especialidad, tiene un significado especial y esto es algo de lo que esperamos que poco a poco todos ustedes logren identificar y practicar a lo largo de estos 3 años para que finalmente cuando egresen ese contexto tenga un significado totalmente diferente de lo que pueda tener en este momento. Y bueno, con todo esto entonces resolver problemas pues no tiene otro sustituto más que experimentar. Necesitamos ganar experiencia. Se van a ver ante la necesidad de enfrentar dificultades y ya lo empezaron a sentir porque a estas alturas de este mes ya todo el mundo debe haber hecho por lo menos 1 o 2 guardias y allí ya están viendo el tipo de dificultades, el tipo de pacientes que están enfrentando. Hay cosas para las cuales no estamos 100% preparados, ¿no es así? Y entonces tienen que capitalizar los errores que puedan ir cometiendo, que todos cometemos, y descubrir las soluciones que a ustedes les resultan adecuadas para resolver esa incertidumbre clínica. Otro gran concepto, la incertidumbre clínica. Por muy expertos que seamos, nadie tiene al 100% la certeza de qué diagnóstico tiene el paciente que tenemos enfrente. Por muy sencillo que parezca el padecimiento, siempre hay un grado de incertidumbre clínica en cualquier paciente que tengamos. Y por supuesto, esa incertidumbre es mayor en la medida que el paciente que tengamos sufra de un padecimiento más grave, más complejo, más urgente, menos recursos, estén ustedes más cansados, haya más pacientes que les demanden. La incertidumbre tiene muchas fuentes. Pero entonces ustedes poco a poco tendrán que encontrar sus soluciones, su forma de trabajar, pero como ya se dijo, no van a estar solos. Aquí el R1 siempre tiene que estar acompañado. El R1 tiene que estar acompañado siempre. Debe haber un tutor, aún a las 3 de la mañana, de la guardia X. Y eso es algo de lo que, bueno, nosotros por parte de la Subdivisión de Medicina Familiar vamos a estar insistiendo cada vez que vayamos a supervisar sus sedes académicas, porque por ahí nos van a ver de manera, bueno, no tan frecuente como nosotros mismos quisiéramos, pero vamos a estar presentes en sus sedes académicas, en estas supervisiones, para ver cómo están trabajando profesores, tutores y, por supuesto, ustedes como alumnos. Entonces requerimos una enseñanza por parte de los profesores que estimule ese resolver problemas como una habilidad ligada al pensamiento nuevamente reflexivo, práctica reflexiva para todos ustedes. Y entonces, con esta perspectiva, en realidad los contenidos temáticos que están en el PUEM deben ser tan solo el vehículo, ¿eh? Es un vehículo que, a través del cual ustedes tienen que ejercitarse para solucionar los problemas de atención médica. Por eso decíamos, no se trata de que sean unas chuchas cuereras en saber todo teóricamente. Sí, por supuesto, el primer paso, y así está descrito en las grandes obras literarias de medicina, lo primero que necesitamos es conocimiento. Sin conocimiento no podemos dar el siguiente paso, que sería la atención médica. Pero el objetivo final no es el conocimiento. El objetivo final debe ser el para qué. Y ese para qué es aplicarlo de manera científica y humanista con todos y cada uno de sus pacientes. El PUEM ya se habló de él, ahí está nuevamente la página por si alguno de ustedes no lo tiene, y aquí lo único que yo diría, no se trata de que lo tengan,
Se trata que lo revisen porque sí hemos llegado a las sedes y no es mentira. Les preguntamos a ustedes si conocen el PUEM y lo conocen, pero así de fotografía. No lo han explorado y por lo tanto pues tenemos problemas en la comprensión de qué se espera de ustedes, pero ustedes a veces tienen problemas porque no saben lo que se espera de ustedes por no revisar esta exigencia del plan de estudios. Ahí están los 3 seminarios nuevamente que ustedes llevan y del otro lado el trabajo de atención médica. Del lado derecho de ustedes están todos los contenidos temáticos, teóricos, y del lado derecho la gran práctica clínica. El trabajo de atención médica es la que tiene mayores créditos junto con el seminario de atención médica, pero repito, cualquier seminario o trabajo de atención médica que ustedes no acrediten los deja fuera de la especialidad. Así que hay que tener cuidado con todos y cada uno de ellos. La primera asignatura entonces es el seminario de atención médica y que tiene como objetivo esto, profundizar en el conocimiento de multidisciplinario, clínico, biomédico, paraclínico, psicológico, sociomédico, humanista de la medicina familiar. Como está entre paréntesis, es todo lo que ustedes pueden entender que es el trabajo de aula, de bibliohemeroteca, de autoaprendizaje. Y ahorita, si nos da tiempo, hablaremos un poquito de esto, ¿no? Porque esto del autoaprendizaje es muy importante para todo residente. Obviamente aquí nos interesa el residente de medicina familiar, pero sin esta habilidad va a ser más difícil su tránsito en esta especialidad. Trabajo de atención médica, participación del alumno en la prestación de la atención médica. Por eso es que nos interesa no solo que tengan clases, no solo que revisen los temarios, sino que estén al lado, en este caso R1, al lado de un tutor de manera permanente. Por eso se les rota, los que están rotando ya ahorita en los consultorios de medicina familiar, que roten con un tutor de medicina familiar. Cuando van a los hospitales a hacer sus rotaciones, que allí haya un tutor de urgencias, de medicina interna, de pediatría, de gineco, etcétera. Que haya un tutor que esté acompañándolos a ustedes para otorgar esta atención médica. Es decir, es transformar la teoría de la anterior asignatura, seminario de atención médica, transformarla en algo práctico, que es la asignatura de trabajo de atención médica. Los nombres incluso se parecen, ¿no? Seminario de atención médica, trabajo de atención médica. Y a veces, por no revisar el PUEM, cuando les preguntamos qué calificación llevas en tal asignatura, no saben si llevan 10, si llevan 8, pero en cuál de estas asignaturas. Entonces, favor de revisar su plan de estudios. Esta asignatura de trabajo de atención médica, decíamos, es de las que les va a consumir mayor tiempo y ya lo vieron. Aquí está para el R1 en la primera columna las rotaciones que ustedes van a hacer. 4 meses en los consultorios de medicina familiar, consulta externa de medicina familiar, perdón. 4 meses en medicina familiar, 4 meses en medicina interna, que puede ser a través de esos servicios que pertenecen a medicina interna. 1 mes en medicina interna, otro mes en urgencias médico-quirúrgicas y el resto del tiempo distribuido en cualquiera de estas subespecialidades. Si no la hay en su sede, el profesor ya sabe que los puede rotar directamente al servicio de medicina interna en este caso. Pasarán 2 meses de pediatría y 2 meses en ginecobstetricia. Nuevamente, esto está, de hecho, así lo copié para esta presentación del PUEM. Lo pueden ver ahí con más calma. Las guardias son ABCD para R1 y solamente van a cambiar cuando sean R3, ¿no? R1 y R2 van a ser guardias ABCD. Ahí están las actividades de lunes a viernes en general. Esto es en general porque cada sede tiene sus propias características, sus propias necesidades y los horarios los pueden adaptar sus jefes de enseñanza en coordinación con sus profesores titulares, de tal manera que los horarios también pueden ajustarse allá. Pero estas son las características generales del sábados y domingos, pues sí son 24 horas corriditas allá y solamente, pues, obviamente los descansos que tenemos para nuestros alimentos y aguantar la guardia hasta el día siguiente, ¿no?
Del seminario de investigación ya habló el doctor Giovanni, no voy a ahondar más aquí. Y del seminario de educación tampoco lo voy a invadir, ya la maestra Magali por ahí se estará preparando para la presentación en un momento. Solamente mencionar que es tan importante, pues, porque nos va a permitir a ustedes, a nosotros, a sus profesores, ayudarles a interpretar con rigor el proceso formativo. En esta parte de caminar en un sentido humanista, sin un seminario de esta naturaleza, es difícil crear conciencia como especialistas de lo que espera la sociedad de nosotros. Y por eso todavía, desafortunadamente, tenemos conductas inadecuadas en muchos de nuestros colegas en las instituciones. Entonces, el seminario de educación, entre otras cosas, nos va a ayudar para ese proceso formativo como un fenómeno individual y sociocultural complejo. De tal manera que ustedes están ya insertos en un proceso de educación en general, pero específicamente de educación médica en este momento. Entonces, queremos que no pierdan ustedes piso, por eso es que nos interesa también mucho este seminario, ¿no? Rápidamente, yo quiero aprovechar que por aquí tenemos la presencia de muchos profesores, y bueno, en la red ya dijimos que están el resto que no están por aquí presentes. ¿Qué esperamos del profesor para estos, no solo para estas dos asignaturas, sino para toda la especialidad, ¿no? El profesor representa esta acumulación de decisiones. El profesor va a tomar muchas decisiones acerca del plan de estudios. Es el que le va a dar forma al currículum. Es él el responsable. Ustedes van a ser guiados por ellos. Es quien le da forma al currículum, ¿no? Nuestros profesores, con quienes ya nos conocemos de muchos años, insistimos en que son ellos, son ustedes, estimados profesores, quienes convierten el plan de estudios, este documento que puede estar muy frío, son quienes lo convierten en algo vivo. Sí, son de gran importancia las cartas descriptivas que pedimos que nos muestres en las supervisiones, que indican las actividades que se ven allí, ¿no? Los materiales, los recursos, quién va a dar la clase, qué técnicas van a ocupar, etcétera. Pero el proceso educativo no debemos reducirlo a eso, ¿no? Porque no expresan esa filosofía de sus profesores. Y lo que esperamos de sus profesores es eso, que interpreten el proceso educativo de la mejor manera posible. Y obviamente, pues aquí cada profesor lo va a transformar de una manera diferente, porque cada profesor somos diferentes. Pero por fortuna, nuestros profesores son muy pocos los que son profesores nuevos. La mayoría ya son profesores que tienen varios años y cada vez, yo estoy seguro que este año va a ser diferente su interpretación de plan de estudios de lo que lo hizo el año pasado. Porque su forma de analizar e interpretar el plan de estudios tiene fundamento sociopolítico al que no escapa el profesor. Estamos inmersos nosotros como profesores en este proceso y tenemos influencia sociocultural, política y de todo tipo, y todo eso es parte de lo que nos hace interpretar el plan de estudios de alguna manera. No vamos a hablar aquí de las corrientes, pues, de cognitiva, conductista, que todas tienen en algún momento cierta necesidad de aplicarse. Pero en general necesitamos que los profesores promuevan un aprendizaje significativo que aumente la capacidad de resolver problemas académicos y científicos de la práctica profesional de ustedes. Desarrollar el pensamiento crítico, autorreflexivo y creativo que ya dijimos hace un momento. Y bueno, acerca de los profesores, aunque en plan de estudios, como ya se vio, delimita el perfil de este egresado, el profesor lo debe interpretar alrededor de estos 4 pilares que incluso son de un libro que se llama La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors. Debemos interpretarlo como profesores, este perfil del egresado alrededor del saber cómo, del saber hacer y del saber ser como persona en la práctica profesional, de la cual en 3 años van a estar ustedes totalmente insertos. Por lo tanto, pues es importante que el profesor define y reflexione constantemente su visión humanística, científica y social alrededor de los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, los cuales necesariamente, aunque no quiera,
se transmiten al alumno. Y eso es lo que hace diferente a una sede de otra. Es lo que dice alguien, yo quisiera estar en aquella sede porque ahí está el profesor fulano de tal, porque está haciendo esto de manera diferente. Entonces, queridos y estimados profesores, esperamos que puedan ayudarnos a reflexionar con todo esto. Y de los alumnos, regresando con ustedes, que son el motivo de esta reunión, pues se espera que sean capaces de analizar críticamente con sus colegas, con sus profesores, en ese momento mismo de prestar atención médica y en las sesiones, los problemas de salud que se atienden. Van a realizar estas búsquedas y con todo esto autogestionar su propio conocimiento. Por razones de tiempo solamente voy a decir unas cuantas cosas, porque sin ellas van a sufrir. La entrada a una residencia implica este enorme cambio, ¿no? Ya ustedes lo están sintiendo ahorita. Un enorme cambio personal, social, en todos los sentidos, ¿eh? Los que ya son papás van a tener que sacrificar un poco de tiempo a sus hijos, a sus parejas. Lo mismo para las mamás. Requiere entonces nuevas habilidades motivacionales, cognitivas, emocionales. De tal manera que tienen que reflexionar en esto porque es algo que no solo sus profesores van a exigir, sino la propia residencia les va a estar exigiendo. Desafortunadamente, muchos alumnos de educación superior, y ustedes son alumnos de educación superior, no llegan tan preparados como quisiéramos los profesores para lo que se requiere de todos ustedes. Sin embargo, pues este aprendizaje autorregulado da mejores resultados que la enseñanza donde el profesor es el eje central, ¿no? Ya no requerimos profesores que transmitan conocimiento, sino que los acompañen a lo largo de todo el proceso, facilitando la enseñanza-aprendizaje. Son importantes esos factores entonces. Para ustedes entonces se requiere que tomen conciencia propia como sujetos que conocen, que desean conocer. Es una forma de ser conscientes en la cual significa estudiar y ser estudiante. Nada más, ¿no? Estudiante, decían los profesores, significa estudiar antes de estar en las sesiones con ellos, ¿no? Y esta forma de conciencia es propia de la educación superior y esos nuevamente son ustedes. Ustedes se preguntan el por qué van a estudiar este tema y para qué lo van a estudiar. Ya no es para pasar exámenes, ya no es solo para eso, diríamos, porque bueno, ya también el doctor Carlos en un momento les dirá la forma en que van a ser evaluados, pero el conocimiento ya a nivel de estos estudios, de este nivel de estudios, ya no es solamente para aprobar exámenes. Entonces ustedes intencional y razonadamente deben buscar información, retenerla, comprenderla, sintetizarla y ser capaces de transformarla, transferirla en forma eficaz hacia los problemas de salud que les presentan sus pacientes. También entonces, una vez que ustedes aprendan a autorregularse, van a saber si su forma de actuar debe continuar o si es necesario un cambio, ¿no? Tienen que saber cómo van en calificaciones, tienen que saber si están viendo bien a los pacientes, tienen que saber si están interactuando bien con sus padres, con sus profesores, con su profesor titular, etcétera. Y en esta edad que ustedes tienen, que obviamente todos son jóvenes, el residente alcanza ese máximo de capacidad cognitiva, por lo tanto son los más capacitados para diseñar este proceso de aprendizaje. No esperen, por lo tanto, todos sus profesores. Tienen que colaborar con ellos. Esto está estudiado, ahí están las referencias, les va a redundar en su autoestima y madurez, de tal manera que entonces es muy sano que ya a partir de este momento ustedes empiecen a autorregular su conocimiento. Además, va a producir un clima de trabajo grupal mucho mejor, en donde a lo largo de los 3 años, pues se la van a pasar mejor, ¿no? Aprender, entonces, eso es lo que esperamos de ustedes. ¿Qué significa? Relacionar los aprendizajes, el conocimiento previo, con los nuevos conocimientos que implica esto en esta autogestión, administrar el tiempo y el esfuerzo. Eso es autogestionar el conocimiento, el aprendizaje. Está estudiadísimo que una de las variables principales que influye en la calidad académica de cada alumno es el conocimiento previo. Bien, bueno,
El ideal es que sean ustedes residentes autorregulados, pero el R1 sobre todo es el difícil. En esta adaptación todavía las actividades sociales y de ocio son un poquito desfavorables, así que aguas con esa cerveza que decía hace rato el doctor Giovanni, ¿no? ¿Sí? Este ajuste a la nueva exigencia es difícil y lento. Bueno, nos vamos y ya nada más con estas para cerrar. Ya vi que el verdugo está aquí presente. Los requisitos de ingreso ya los conocen. Título profesional, aprobar el examen nacional. Le voy a pedir a Claudia que suba un momento para que me ayude con lo último de esto. Esto ya lo debieron haber cubierto en servicios escolares, pero también está nuevamente su plan de estudios por si alguien no ha logrado inscribirse. Requisitos de permanencia, tienen que estar cumpliendo con todas las actividades académicas, cumplir con el reglamento de la institución y de la universidad. Aquí nada más mucho, señores, no se metan en problemas. Revisen los reglamentos de la institución de salud. Recuerden ustedes que sí son alumnos, pero ya son trabajadores. Están generando a las instituciones un sueldo beca y eso los convierte en trabajadores. Por lo tanto, revisen el reglamento de trabajo de su respectiva institución. Desafortunadamente tenemos muchos problemas porque no lo han revisado y piensan que se les debe tratar solamente como alumnos. Por supuesto, la UNAM va a estar acompañándolos, pero hay situaciones en las cuales verdaderamente no se puede hacer nada. El egreso va a ser pues, pedir que cumplan con todo lo del PUEM, presentar un trabajo final de investigación, que fue la tesis que habló el doctor Giovanni, sustentar y aprobar un examen final de la especialidad y los trámites administrativos en la Secretaría de Servicios Escolares. He pedido a Claudia que suba porque ella es jefa de sección administrativa y quiero que la conozcan, la señorita Claudia Guerrero, para que vean con ella los trámites administrativos. Lo va a hacer rápido, doctor, no se preocupe usted. Adelante, Claudia, por favor. Nada más rapidísimo, para presentarme, soy Claudia Guerrero. Llevo todo el control administrativo tanto de ustedes de residentes como de los profesores. Los profesores tienen mi número telefónico, se los pueden pedir sin ningún problema. Y sobre todo lo que hemos tenido muchos conflictos son con los dictámenes que los solicitan en especialidades médicas. Entonces no les resuelven, están espere y espere el documento y nunca les llega. Para los irregulares les van a pedir dictámenes los cuales me tienen que solicitar a mí, por favor. Igual a los profesores recordarles que todos los trámites son con nosotros, no en especialidades médicas, por favor. Muchas gracias. Bien, ya casi para cerrar mi participación, me interesaba que conozcan a la señorita Claudia Guerrero. Ella es parte de la coordinación de docencia y voy a pedir a la doctora Grijalva, al doctor Francisco Gómez Clavelino, se pongan de pie para que los conozcan como parte de la coordinación de la sección de docencia. Con ellos también se puede